Hay una idea muy común sobre el liderazgo que parece cierta, pero que en la práctica engaña a mucha gente. La idea de que los líderes nacen, no se hacen, que algunas personas simplemente tienen algo especial y, por lo tanto, acaban al mando de forma natural. Y si eso no te sucede, quizás el liderazgo no sea para ti. Parece lógico, pero los pensadores que han reflexionado profundamente sobre el comportamiento humano siempre han apuntado en otra dirección. A lo largo de la historia, filósofos y académicos han observado algo curioso. El liderazgo rara vez comienza con un cargo, una posición de poder o un título de autoridad. La mayoría de las veces, comienza de una manera mucho más simple. Empieza con cómo una persona decide actuar cuando nadie la obliga. Empieza cuando alguien asume la responsabilidad de algo que podría simplemente ignorar. Piensa por un momento en las personas que realmente han influido en tu vida. Un profesor, un compañero de trabajo, un familiar o incluso alguien del trabajo. A menudo, estas personas no tenían autoridad formal. Aún así, influían en su entorno. Sus actitudes marcaban la dirección. Sus decisiones transmitían confianza. Y, sin darse cuenta, otros empezaron a seguirlos. Aquí es precisamente donde el mito empieza a desmoronarse. El liderazgo no proviene de una posición, proviene del comportamiento, de la actitud, de decisiones que parecen pequeñas, pero que revelan algo importante sobre quién eliges ser. Pero si los líderes no nacen así, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente impulsa a alguien a convertirse en líder? Y la respuesta comienza en un lugar que muchos intentan evitar. Hay un momento muy específico en el que el liderazgo empieza a surgir en la vida de alguien. Y, curiosamente, este momento casi nunca ocurre cuando todo marcha bien. Suele surgir precisamente cuando algo sale mal. Imagina una situación común en el trabajo o incluso en la vida personal. Un proyecto fracasa, un plan no funciona, un objetivo no se alcanza. ¿Qué hace la mayoría de la gente en ese momento? Buscan inmediatamente una explicación fuera de sí mismos. Fue la falta de apoyo, fue el entorno, fue el clima, fue alguien que no hizo su parte. Y a menudo, estas justificaciones incluso parecen tener sentido. Pero los pensadores que han dedicado su vida a observar el comportamiento humano siempre han señalado algo muy claro. El primer paso para cualquier líder no es señalar con el dedo, es asumir la responsabilidad. Esto no significa aceptar la culpa de todo, ni ignorar los factores externos. Significa algo más profundo. Significa analizar una situación difícil y primero, preguntarse, ¿qué podía hacer de otra manera? Este cambio de actitud puede parecer pequeño, pero transforma por completo la forma en que una persona se posiciona en el mundo. Porque cuando decides dejar de culpar al entorno, algo nuevo sucede. Empiezas a darte cuenta de que siempre hay margen de acción. Imagina a alguien que trabaja en un equipo donde las cosas rara vez salen bien. Reuniones confusas, tareas mal definidas, resultados inconsistentes. La mayoría de la gente simplemente cae en el mismo círculo de quejas, pero de vez en cuando aparece alguien que hace algo diferente. En lugar de quejarse de la desorganización, esta persona empieza a organizarse. En lugar de esperar orientación, propone un camino, pequeñas acciones, casi silenciosas, pero que empiezan a cambiar el entorno. Y es en este punto que ocurre algo interesante. La gente empieza a notarlo. Poco a poco, recurren a esta persona cuando surge un problema, no porque alguien les haya dado un puesto, sino porque sus acciones han empezado a marcar la pauta. Precisamente por eso, muchos pensadores han argumentado que el liderazgo comienza con la responsabilidad personal. Antes de liderar a otros, es necesario tomar el control de las propias decisiones. Y cuando alguien hace esto constantemente, surge una consecuencia inevitable. En algún momento, habrá que tomar decisiones, incluso cuando sean difíciles, incluso cuando no haya garantía de que todo salga bien. Y ahí es donde comienza el siguiente paso en el camino hacia el liderazgo. En algún momento, todo aquel que empieza a asumir responsabilidades se enfrenta a un nuevo reto. Un reto que muchos prefieren evitar. El momento de la decisión. Al principio parece sencillo. Tomar decisiones es parte de la vida de todos. Elegir un camino, un plan, qué hacer primero. Pero cuando empiezas a asumir más responsabilidad,
las decisiones dejan de ser pequeñas, empiezan a afectar a otras personas, a resultados y a oportunidades. Y ahí es exactamente donde muchas personas se quedan estancadas, porque existe la expectativa tácita de que un líder siempre necesita saber la respuesta perfecta, como si existiera una opción completamente segura, clara y sin riesgos. Pero los pensadores que han estudiado el liderazgo y el comportamiento humano siempre han observado algo curioso. Las decisiones importantes casi nunca son perfectas. La mayoría de las veces nos enfrentamos a información incompleta, opiniones divergentes y consecuencias aún impredecibles. Y entonces surge la pregunta que muchos intentan evitar: ¿qué hacer cuando ninguna opción parece ideal? Es en este momento cuando empieza a aparecer la diferencia. Algunas personas prefieren esperar más datos, más certeza, más garantías. Otras delegan la responsabilidad con la esperanza de que alguien con mayor autoridad decida por ellas. Pero los líderes aprenden algo diferente. Entienden que a menudo no decidir también es una decisión. Piensa en situaciones cotidianas. Surge un problema en el trabajo y nadie sabe exactamente qué hacer. Surge una oportunidad, pero conlleva riesgos. Surge un conflicto en un equipo y alguien debe decidir cómo actuar. Quien asume la responsabilidad de tomar decisiones en estos momentos comienza a ocupar un espacio diferente en el entorno. Esto no significa acertar siempre. De hecho, muchos líderes han aprendido precisamente de decisiones que no salieron como se esperaba. Pero cada decisión que se toma genera algo importante: claridad, experiencia y confianza para el siguiente paso. Con el tiempo, algo cambia en la persona. Se da cuenta de que el liderazgo no significa controlar todos los resultados, sino tener la valentía de actuar incluso cuando el camino aún no está completamente iluminado. Y cuando alguien empieza a actuar así, se produce otra transformación silenciosa. Quienes lo rodean empiezan a observar con más atención, porque, más que las palabras, las decisiones revelan algo fundamental sobre quién eres realmente. Y es precisamente en este punto donde surge otro elemento esencial del liderazgo, algo que a menudo habla más fuerte que cualquier decisión o discurso, algo que influye en el comportamiento de todos a su alrededor, sin necesidad de explicaciones. Hay un momento curioso en cualquier grupo de personas, ya sea en el trabajo, en la escuela, en un proyecto o incluso en la familia. En algún momento, todos empiezan a observar a alguien con más atención, no porque esa persona hable más alto o dé grandes discursos, sino porque sus acciones empiezan a llamar la atención. Los investigadores que han analizado el comportamiento humano han notado algo interesante. Las personas rara vez siguen las palabras, siguen los ejemplos. Imaginen una situación sencilla. En un equipo donde todos se quejan de llegar tarde, hay alguien que siempre llega puntual. Mientras muchos hablan de organización, esta persona empieza a organizar tareas. Mientras otros discuten qué hacer, ellos simplemente empiezan a hacerlo. Al principio casi nadie comenta. Parece un simple detalle. Pero con el tiempo, algo cambia en el entorno. Poco a poco, algunas personas empiezan a ajustar su comportamiento. Sin darse cuenta, el patrón empieza a crecer. Este fenómeno ocurre porque los humanos aprenden mucho más observando que escuchando. Existen estudios interesantes al respecto. Los investigadores han observado que, dentro de los grupos, los comportamientos consistentes tienden a propagarse de forma natural. Cuando alguien mantiene una actitud firme a lo largo del tiempo, otras personas empiezan a imitarla, a menudo sin darse cuenta. Por eso, los líderes eficaces rara vez necesitan repetir muchas veces lo que esperan de la gente. Lo que realmente importa es lo que la gente hace a diario. Piensa en cuántas veces alguien ha escuchado un discurso sobre disciplina, responsabilidad o trabajo en equipo. Ahora piensa en cuántas veces esas palabras han cambiado el comportamiento de alguien. La mayoría de las veces, los discursos motivan durante unos minutos, pero las acciones constantes transforman entornos enteros. Cuando alguien asume la responsabilidad, toma decisiones y mantiene sus acciones alineadas con sus creencias, algo poderoso sucede. La gente empieza a confiar en él, y la confianza crea influencia. Y aquí hay un punto que sorprende a mucha gente.
El liderazgo no crece a través de la autoridad, crece a través de la consistencia. Cuando tus acciones concuerdan con tus palabras, tu presencia cobra fuerza. La gente empieza a observar más, a escuchar más e incluso a ajustar sus propias acciones. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si las actitudes moldean los entornos y los ejemplos crean influencia, ¿qué es lo que realmente sostiene este tipo de comportamiento a lo largo del tiempo? ¿Qué impide que alguien actúe bien solo cuando es observado y luego vuelva a sus viejos hábitos? En algún momento del camino de quienes empiezan a asumir responsabilidades, tomar decisiones e influir en los demás, surge un reto que casi nadie aborda al principio: aprender a lidiar con uno mismo. Parece sencillo, pero es precisamente aquí donde muchos líderes potenciales se pierden. Piensa en situaciones cotidianas. Surge un problema en el trabajo y alguien reacciona con irritación. Un plan fracasa y la frustración domina la conversación. Surge un conflicto en un equipo y de repente, las emociones empiezan a dominar las decisiones. En estos momentos, algo muy importante se hace evidente. No es solo la situación la que define el resultado, sino cómo reacciona la persona ante ella. Muchos pensadores han defendido constantemente la misma idea central. Antes de liderar cualquier grupo, una persona necesita aprender a liderarse a sí misma. Y esto implica algo que parece simple, pero que requiere práctica constante: el autocontrol. El autocontrol no significa ignorar las emociones ni fingir que todo está bien. Significa estar consciente de lo que sucede en tu interior y aún así elegir cómo actuar. En lugar de reaccionar impulsivamente, creas un pequeño espacio entre lo que sucede y la respuesta que decides dar. Este pequeño espacio lo cambia todo. Imagine un entorno donde todos reaccionan impulsivamente ante las dificultades. Las quejas surgen rápidamente, los conflictos se intensifican y las decisiones se toman en el calor del momento. Ahora imagine que, en ese mismo entorno, hay alguien que puede mantener la calma, observar la situación y responder de forma más equilibrada. Algo curioso ocurre en esos momentos. La gente empieza a mirar a esa persona de otra manera, no porque hable más alto, sino porque transmite estabilidad cuando el entorno es inestable. Este tipo de presencia genera confianza, y la confianza es uno de los elementos más fuertes del liderazgo. Pero aquí hay un punto de inflexión importante. Desarrollar el autocontrol no es algo que ocurre de repente. Surge en pequeñas situaciones cotidianas, cuando algo sale mal, cuando surgen críticas, cuando la presión aumenta y sería más fácil reaccionar sin pensar. Es en estos momentos de tranquilidad que comienza a construirse el liderazgo interior. Y cuando alguien logra mantener esa actitud a lo largo del tiempo, algo interesante empieza a suceder. La gente no solo observa sus acciones, empieza a buscar a esa persona cuando necesita orientación. Porque, en el fondo, todos buscamos a alguien que pueda mantener la claridad precisamente cuando todo parece confuso. Y es precisamente en este punto donde surge la última pieza de este camino, la que transforma las actitudes individuales en verdadera influencia. Después de todo esto, surge inevitablemente una pregunta sencilla: ¿por dónde empezar? Mucha gente imagina que el liderazgo comienza con una gran oportunidad, un puesto importante o un momento decisivo que lo cambia todo de golpe. Pero los pensadores que han observado el comportamiento humano a lo largo de la historia siempre han señalado algo muy diferente. El liderazgo casi nunca nace en los grandes momentos. Nace en pequeñas acciones que se repiten a diario. Comienza cuando decides asumir la responsabilidad en lugar de buscar a alguien a quien culpar. Continúa cuando aprendes a tomar decisiones incluso sin tener todas las respuestas. Crece cuando tus acciones hablan más que cualquier palabra. Y se fortalece cuando aprendes a controlar tus propias reacciones, incluso ante la presión o las dificultades. Nada de esto ocurre de golpe. Es un proceso silencioso que se construye poco a poco. A menudo, nadie se da cuenta al principio. No hay aplausos ni reconocimiento inmediato. Pero cada pequeña decisión empieza a moldear algo dentro de ti. Con el tiempo, tu postura cambia, tu forma de actuar cambia, y sin darte cuenta, quienes te rodean empiezan a notarlo. Empiezan a prestar más atención a tu comportamiento.
Empiezan a escuchar más tus opiniones. A menudo, incluso empiezan a buscarte cuando surge un problema o cuando necesitan orientación. No porque alguien te haya dado un título, sino porque tus acciones han empezado a inspirar confianza. Así es como nace realmente el liderazgo. No como un privilegio, sino como consecuencia de quien decides ser cada día. Quizás no necesites esperar una gran oportunidad para empezar. Quizás el primer paso resida precisamente en las pequeñas situaciones que surgen hoy, en cómo reaccionas ante un desafío, en cómo tratas a quienes te rodean o en la decisión de actuar cuando sería más fácil simplemente observar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Crees que el liderazgo se puede desarrollar en la vida diaria? Si este video te hizo reflexionar, dale a me gusta. Esto ayuda mucho al canal a seguir compartiendo contenido como este. Si quieres compartir tu opinión o experiencia, escríbela en los comentarios. Incluso puedes hacerlo de forma anónima si lo prefieres. Mucha gente tiene las mismas preguntas y tu mensaje podría ser útil. Y si quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad, crecimiento personal y liderazgo, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.